En este caso vamos a ver otro tipo de ejercicio que sería, en el caso que nos digan que desarrollemos al máximo los logaritmos. Entonces, cuando nos pidan desarrollar, lo que tenemos que hacer es dejar el logaritmo que nos den en una suma o resta de logaritmos. Por lo tanto, tengo que aplicar propiedades, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ello. Tenemos logaritmo de 2x elevado a 3. Entonces, lo que ya vimos. Si tengo una potencia, ¿qué propiedad puedo aplicar? Por la de la potencia. Como en este caso tengo una potencia, lo primero que me encuentro en el argumento al leerlo es una potencia, pues tengo que aplicar la propiedad 5. ¿Qué pasaba con la potencia? El exponente pasaba adelante multiplicando, entonces queda 3 veces el logaritmo de 2x. Ahora, me fijo, dentro del argumento que tengo un producto, tengo una división o tengo una potencia. Tengo un producto, por lo tanto me voy a la propiedad del producto, que era la propiedad 3, y se separaba en la suma. Entonces esto sería 3, no me puedo olvidar 3 por el 3 multiplica a todo. Entonces sería logaritmo del primer elemento que está multiplicando, que sería 2, más logaritmo del segundo elemento que está multiplicando, que sería x. Cierro paréntesis. Por lo tanto, esto me queda como 3 por el logaritmo de 2 más 3 por el logaritmo de 3. Entonces quedaría 3 logaritmo de 2 más 3 logaritmo de x. Ahora me fijo, ¿puedo aplicar alguna propiedad más? Aquí se puede aplicar la propiedad 1, no, porque el argumento es distinto de 1 y la base y el argumento no son iguales. Lo mismo aquí, por lo tanto ya no puedo aplicar ninguna propiedad más y estaría desarrollado al máximo. Pisamos el siguiente apartado. Tenemos un logaritmo en base 2 de 2 por x elevado a 3 y nos pide que desarrollemos igual que en el anterior. Entonces, siempre me fijo lo que hay dentro del argumento. Dentro del argumento que tengo, pues tengo aquí una potencia y aparte de esa potencia, todo es un producto. Entonces, lo primero que me encuentro es un producto. Por tanto, me puedo ir a la propiedad 3, que es la que tengo un producto, y separarlo en la suma del primer elemento más el segundo. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 por x elevado a 3 me queda como el logaritmo de base 2 de 2, el primer elemento más logaritmo en base 2 de x elevado a 3. Entonces vamos uno a uno. El primer logaritmo, ¿qué propiedad puedo usar? Si me fijo, coincide la base y el argumento, por lo tanto, propiedad 2. Este logaritmo vale 1. Entonces nos queda 1 más y ahora vamos al segundo. En este caso, como la base no coincide con el argumento, ni el argumento es 1, no puedo aplicar ni la propiedad 1 ni la 2. Entonces me tengo que fijar siempre lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Hay una potencia, un producto o una división. Tengo una potencia, por lo tanto, como tengo una potencia, puedo aplicar la propiedad 5. ¿Qué le pasaba a la potencia? El exponente pasaba multiplicando delante del logaritmo, por lo tanto me queda 3 por el logaritmo en base 2 de x. Ahora me fijo, ¿la base es la misma que el argumento? No, por lo tanto no puedo aplicar la propiedad 2. Ni dentro del logaritmo, en el argumento hay un 1, por lo tanto la 1 tampoco, y ya habríamos terminado. Voy complicándolo un poquito. Ahora tenemos el apartado D. Lo mismo. Me fijo siempre lo que hay dentro del logaritmo. Tengo un producto, una división o una potencia. En este caso tengo una raíz, pero antes de leer la raíz, leo un producto, que sería 3 por raíz de x. Por lo tanto, lo primero que tengo es un producto, me voy a la propiedad 3, que es la que tiene el producto, y aplicamos. Nos queda el logaritmo de 3 por raíz de x, es lo mismo que el logaritmo del primer elemento que multiplica, que es 3, más logaritmo del segundo elemento que multiplica, que es raíz de x. Vale. Ahora, me fijo en el primer caso. En este caso, no tengo ni potencia, ni multiplicación, ni división. Dentro, entonces me fijo en la propiedad 1 o 2. ¿Coincide la base con el argumento? No, pues no puedo aplicar la propiedad 2. Dentro del argumento no hay un 1, por lo tanto puedo aplicar la propiedad 1. Es decir, ese logaritmo se queda igual, no puedo hacerle nada. Ahora más. En el siguiente logaritmo, me fijo dentro. ¿Tengo una potencia, un producto o una división? No, pero tengo una raíz. Nosotros vimos que las raíces se podían escribir como potencia. Es decir, entonces tengo una potencia. Como ya vimos, ese logaritmo se puede escribir como x elevado al exponente, que sería 1, entre el índice, que es 2. De esta forma tengo la potencia y puedo aplicar la propiedad 5. Entonces me queda logaritmo en base logaritmo de 3 más un medio que pasa multiplicando al logaritmo de x. Como ya no puedo aplicar ninguna propiedad más, termino. Luego seguimos con otro ejemplo. En este caso lo complicamos un pelín más. Lo mismo, tengo logaritmo de 2x entre y todo elevado a 3. Entonces lo primero, me fijo siempre qué hay dentro del logaritmo. Pues siempre tengo que fijar si hay un producto, una división o una potencia. En este caso lo primero que leo es el exponente.
por lo tanto hay una potencia. Entonces tengo que aplicar la propiedad 5, que decía que baja el exponente y me queda lo demás igual. Ahora, repito el proceso. ¿Qué hay dentro del logaritmo? ¿Hay una multiplicación, una división o una potencia? Sí, tenemos una división, por lo tanto, la única propiedad que puedo aplicar es la 4, que es la que tiene una división. Entonces me queda el 3, que no se me olvide, por... Y ahora, como voy a separar la división en una resta, el 3 afecta a todo. Por lo tanto, pongo un paréntesis y un corchete. Entonces me queda logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Cierro paréntesis y multiplico. 3 por este, 3 veces el logaritmo de 2x. 3 por menos 1, menos 3 veces el logaritmo de y. Y ahora me fijo en este logaritmo, en el primero. Dentro del logaritmo, ¿qué tengo? Tengo un producto, una división o una potencia. Tengo un producto, por lo tanto, la propiedad 3. Lo mismo, como el 3 multiplica a todo el logaritmo de 2x, pongo un corchete. Entonces me queda el logaritmo del primer elemento, que es 2, más logaritmo del segundo elemento, que es x. Y cierro corchete. Menos 3 por, y aquí me fijo. ¿Dentro qué tengo? No tengo ni potencia, ni división, ni producto, por lo tanto tampoco puedo aplicar la propiedad 1 ni la propiedad 2, pues está terminado. Y ya lo que me queda, aquí es quitar el corchete, que sería 3 veces logaritmo de 2. En el logaritmo de 2 no puedo aplicar ninguna propiedad, por lo tanto he terminado, más 3 veces el logaritmo de x, tampoco puedo aplicar propiedad, he terminado, menos 3 veces el logaritmo de y. Por lo tanto, hemos terminado. Vamos a hacer uno mucho más complicado. Tenemos un logaritmo y dentro tenemos una raíz de una división que en el numerador tenemos a elevado al cuadrado por b elevado al cubo por c elevado a 5 entre m por p. Lo primero, siempre tengo que fijarme si tengo un producto, una división o una potencia. Como ya hemos visto, tengo una división y un producto, pero antes de nada tengo una raíz. Y la raíz hemos dicho que se puede escribir como potencia. Entonces lo primero que hacemos es escribirlo en forma de potencia. Si nos acordamos, dejamos todo elevado al exponente, que todo estaría elevado a 1. Entonces sería 1 entre el índice, 2. Entonces lo primero que tengo una potencia, aplicando la propiedad 5. Pasa el exponente multiplicando un medio por logaritmo de a elevado a 2, b elevado a 3, c elevado a 5 entre m por p. Lo mismo, dentro del logaritmo que me encuentro. Pues lo primero que nos encontramos es una división. Por lo tanto, por la propiedad 4, que tengo una división, sería importante un medio, que no se me olvide, por todo. Entonces va a ser el logaritmo del numerador, que sería a al cuadrado por b al cubo por c elevado a 5 menos logaritmo de m por p. Y cierro corchete. Ahora multiplico el número por todos los logaritmos. Me queda un medio por el logaritmo de a al cuadrado b al cubo c elevado a 5 menos un medio por el logaritmo de m por p. Vamos paso a paso. Me fijo en el primer logaritmo. Dentro del primer logaritmo tengo un producto de potencia, pero lo primero que tengo es un producto. Por lo tanto, realizo el producto. La del producto es la propiedad 3, separo la suma. Como tengo un número multiplicando logaritmo, tengo que poner el corchete, no se me puede olvidar. Entonces me queda el logaritmo del primer elemento que voy multiplicando, que sería a al cuadrado, más el segundo, b al cubo, más el tercero, c elevado a 5. Y cierro corchete. Menos un medio, lo mismo. Dentro de este logaritmo me encuentro un producto. Como hay un producto, voy a separar la suma, pongo corchete. Sería logaritmo de m más logaritmo de p. Y cierro corchete. De nuevo, volvemos a hacer el producto. Quedaría un medio por todos los elementos. Es decir, por logaritmo de a al cuadrado más un medio logaritmo de b al cuadrado al cubo más un medio logaritmo de c elevado a 5 menos un medio logaritmo de m menos un medio logaritmo de p. Vale. Si seguimos, me fijo en este logaritmo. Dentro de ese logaritmo tenemos a al cuadrado, que es una potencia, por lo tanto aplico la propiedad 5. En este caso ocurre lo mismo y en este también. Por lo tanto nos queda un medio por el exponente que es 2 por logaritmo de a más un medio por el exponente que es 3 por el logaritmo de b más un medio por el exponente que es 5 por el logaritmo de c menos un medio
por el logaritmo de m, porque este no tiene exponente, menos 1/2 por el logaritmo de p. Y ahora me fijo dentro del logaritmo a. Como no tiene la misma base que el logaritmo, no puedo aplicar ninguna propiedad, por lo tanto he terminado. B igual, C igual, M igual y P igual. Entonces hemos terminado. Lo único que nos queda por hacer es los productos. 1/2 por 2 es lo mismo que 2/2 por el logaritmo de a, más 1/2 por 3 sería 3/2 por el logaritmo de b, 1/2 por 5 sería 5/2 por el logaritmo de c, y estos quedan igual. Finalmente, me fijo si se puede simplificar alguna de las fracciones. La primera, 2 entre 2 vale 1, por lo tanto esto queda el logaritmo de a, más 3/2 que no se puede simplificar, se queda igual, logaritmo de b, más 5/2 que no se puede simplificar, se queda igual, logaritmo de c, y el menos 1/2 tampoco, menos 1/2 logaritmo de m, menos 1/2 logaritmo de p. Y habremos terminado.